Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Juan Carlos Claret, como todos los miércoles, al igual que el año pasado. Seguimos miércoles con este twist un poquito legal. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, ¿cómo estás tú? Bien, aquí revisando la prensa, yo creo que todavía se lleva por lejos la conversación el general director de Carabineros y todas las repercusiones que eso ha tenido, pero también hay otros titulares que me llamaron bastante la atención que te los quiero comentar para tener una idea también a nuestros amigos que se suman a nuestra conversación el día de hoy. Y dentro de todo lo que está pasando, vamos a agarrar un par para profundizar un poquito más, ¿te parece? Perfecto. Ya mira, de los titulares que me llamaron la atención, principalmente parte, por ejemplo, con una propuesta técnica del PDG donde el ex Felices y Forrados, dice así el titular del Dínamo, se suma a una mesa técnica por la reforma previsional. Eso está interesante porque después de eso me fui a ver qué otras cosas respecto a el tema salud están hablando y, por ejemplo, me salió también en el Dínamo que el presidente de ISAPRES no dice, no nos parece plantear que existen cobros indebidos. Las ISAPRES no han hecho cobros indebidos, no se puede hablar de cobros indebidos, no nos parece que corresponda plantear que existan cobros indebidos, señaló Gonzalo Simón. Y esto no lo señaló en cualquier parte, sino que fue algo que él planteó al Congreso. Y me llama mucho la atención porque eh, es in- la Corte dijo que si habían cobros indebidos tenían que devolver la plata. Entonces, que porque él diga que a él le parece, ¿sabes qué? No, no hay cobros indebidos, no debiera ser. Me parece que es algo que podemos comentar un poquito también. Bueno, otra de las cosas es la incorporación a la derecha dice el mostrador, de Jimena Rincón y Matías Walker, donde se deja a la oposición en control del Senado. ¿Eso por qué? Porque ambos senadores del Partido en Formación Demócratas se incorporan a la bancada de Evópoli junto a el senador Luciano Cruzcoque, Felipe Cast y Sebastián Keitel. Así que eso me pareció interesante también a ver cómo se están dando vueltas ahí cambió al final, porque estaba como súper equilibrado y ahora al parecer tendría mayoría la oposición. Otro de los temas que también me pareció súper interesante, pero no tengo nada de idea, pero se los dejo ahí, es que el presidente de Codelco sincera situación de gigante estatal. El año 2022 no fue lo que esperábamos, y eso porque problemas de continuidad operacional. Codelco bajó la producción de cobre de 1,7 millones de toneladas en el 2021 a 1,5 millones en el 2022. Tuvimos problemas en el derrumbe de una mina, el colapso de un domo en Chuquicamata, un evento climático que congeló el embalse de agua que alimenta al Teniente y el corte de una correa transportadora de Radomiro Tomic. El tema es que el Codelco y las lucas es lo que es, el cobre es lo que sostiene las lucas principalmente del país. Entonces, cuando hay esto y vemos que nuestra empresa nacional de cobre está teniendo problemas de presión que ya sabíamos un poco, pero aquí está sincerado igual, creo que es algo que también no nos puede pasar desapercibido. Otra noticia es que el PS plantea revisión crítica del programa de gobierno en medio de la discusión para revitalizar el oficialismo. Dice, hay que ver qué es lo que nos interesa como partidos de gobierno relevar. Recordemos que en el cambio de gabinete, tomó nueva relevancia tanto el PS como el PPD, que es lo que se considera un poco la exconcertación o socialismo democrático, y con eso ir viendo cómo se van a ajustar este nuevo impulso de este segundo año de gobierno. Ya, te tiré varios titulares. Ah, y la última que te quería hacer una pregunta. Yo no he tenido mayor conocimiento de qué está pasando en la constituyente. ¿Tú sabes qué está pasando con con el comité de expertos, Juan Carlos? Perfecto. Súper. Oye, hay hartos temas que conversar. Parto con tu última pregunta de los constituyentes, pero no sin antes, porque me comprometí a hacerlo. Enviar un saludo a Juan Pablo Navarrete y a través de él a todos quienes desempeñan funciones en las Fuerzas Armadas, no solamente como oficial de armas, sino también como reservistas, como Oraza, Seprasa, como el caso de Juan Pablo, quien me escribió el otro día y me dijo, iba en el vehículo y de repente escucho que mi abogado estaba en un programa de radio. Así que dije, ya, te voy a enviar un saludo. Entonces, cumplida el Cumplida la misión. encargo, Juan Pablo. Así que
Mira, hay varias cosas que están pasando. En cuanto a la constituyente, la discusión del panel de expertos ha ido avanzando más rápido de lo pensado. De hecho, actualmente están discutiendo la estructura que va a tener la constitución. O sea, antes de entrar cuál va a ser el articulado que se va a proponer al Consejo Constitucional que se elige el 7 de mayo, lo que están haciendo ahora es ver cuál va a ser el esquema, la columna vertebral del texto constitucional. El sábado pasado publicaron ya la primera propuesta y esta semana están discutiendo cuáles son las indicaciones que los otros expertos de manera individual están proponiendo al esquema que propuso la mesa directiva. El esquema en todo caso no es muy distinto el, al esquema de la constitución actual. Hay una discusión en cuanto a las Fuerzas Armadas, si va a ser Fuerzas Armadas por una parte o va a ser Fuerzas Ciudadanas. Hay una discusión, digamos, semántica en cuanto al título del capítulo sobre las Fuerzas Armadas, pero, digamos, eso todavía está en pañales, es una discusión en ciernes. Lo interesante sí es que la discusión con los expertos ha avanzado, como les mencionaba al comienzo, más rápido y de Mm. manera más fluida de lo pensado. Como que hay un acuerdo tácito entre que en esto no cabe discusión porque estamos todos de acuerdo, o sobre estos detalles es importante dar una vuelta. Ha sido interesante esa dinámica. Aparte que hay una buena onda, digamos, se percibe un buen ambiente y lo que igual uno dice, chuata, si hubiese sido así el proceso anterior, como tal vez el resultado hubiese sido distinto. Tú dices un buen ambiente en el sentido que hay intención de dialogar, llegar a acuerdos y ir avanzando en la resolución de problemáticas, ¿a eso? Exacto, no hay revancha, no están discutiendo si esto lo hacemos pasar por un voto, dos votos, sino que hay unanimidad y eso se ha ido dando de manera espontánea. No es que la mesa directiva, Verónica Undurraga y el vicepresidente estén diciendo, ya vamos a tratar de que esta propuesta pase por un voto. No, hay consenso en el que sobre estas materias están todos de acuerdo y eso le hace bien a Chile. Yo quiero rescatar eso. Claro, y por eso probablemente tengamos pocas noticias de lo que está pasando porque no es noticia Hay que poco digan que escándalo. van llegando a acuerdos, creo yo, ¿no? Es como la pelea, es lo que más vende dentro de ahí, por eso estamos a lo mejor poco informados Exacto. de lo que está pasando. Ya, Pero lo entonces, importante es que ese proceso está en marcha. perfecto. Y dentro de eso, una de las cosas que hay que poner atención es este tema de Fuerzas Armadas y seguridad ciudadana, policía ciudadana, ese Claro, punto. hay una discusión semántica porque, a ver, hoy día Chile tiene dos tipos de fuerzas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ambas Mm, están tratadas en el mismo capítulo en la Constitución vigente. ujú, El, y cuando hablamos de Fuerzas Armadas estamos hablando del Ejército, Aviación, Marina, y cuando estamos hablando de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Carabineros y PDI, principalmente. Entonces, la discusión hoy día, y por qué esto ha sido problemático a lo largo de nuestra historia, es que las fuerzas de orden y seguridad pública, que son la policía más ciudadana, ujú. tienen el mismo tratamiento en cuanto a subordinación, dependencia, una estructura jerarquizada, disciplinada, profesional. Entonces, parece que el mandato que se le da a las fuerzas ciudadanas, que son las de fuerzas de orden y seguridad pública, parece ser el mismo mandato que se le da a las Fuerzas Armadas. Por eso uno dice, oye, el carabinero está muy militarizado. Entonces, esa discusión, digamos, es la que se está dando en el Consejo, en el Consejo de Expertos actualmente. Entonces, ahora, las Fuerzas Armadas tienen como propósito, según la Constitución, proteger a Chile de amenazas externas para temas internacionales y las fuerzas de orden y seguridad pública hacer prevalecer el imperio del derecho dentro del territorio nacional. Se encargan de lo interno. Entonces la pregunta ahora y la discusión, porque están todavía desde el enunciado, están haciendo las bajadas, es si estas dos policías quedan dentro del mismo acápite o si quedan por separadas para que no se produzca esta militarización o militarización de las policías del orden y la seguridad pública. ¿Sí? Exacto, por ahí va la discusión. Y de hecho, no es un tema menor. O sea, de hecho, la discusión sobre el Poder Judicial, en el título, Sistemas de Justicia por Poder Judicial, fue un tema que sacó ronchas en la convención fracasada. Entonces, Correcto. el, el, cuál es el valor que inspira el capítulo es importante y eso está en el título, por eso están en esa discusión.
Perfecto. ¿Y no han llegado todavía al sistema judicial? ¿O sí? Va a quedar como poder judicial, Ah, a quedó no como ser Poder que, Judicial, eso ya llegaron a sí, acuerdo. a no ser que esta semana se presente alguna indicación, pero hay más o menos acuerdo en que va a ser poder judicial. Ah, perfecto, porque el índice lo presentó la mesa directiva y el resto de los expertos están haciendo ahora sus distintas indicaciones Indicaciones, respecto a lo que exacto. presentó. Y ahora me quedó súper claro el panorama. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, y ya que seguimos con el tema de seguridad, quiero preguntarte a ti también, ¿qué te pareció este altercado, este intercambio de palabras que tuvieron el general director de Carabineros, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve también y después salieron diputados también y senadores a comentar esta noticia? ¿Qué te pareció a ti? Riesgoso, muy riesgoso, y por varias razones. De hecho, si tuviera el general Yaña al frente, yo le preguntaría, bueno, cuando él dice que necesitan, digamos, mayor libertad, que los dejemos hacer y que no haya un reproche después, mi pregunta es, bueno, ¿a qué quiere que nosotros renunciemos? Porque, a ver, cuando se le entrega poder a las instituciones y cuando no hay freno y contrapeso y no hay un control del ejercicio del poder, la historia demuestra que se abusa del poder. Entonces, llegamos a la democracia no porque se nos ocurrió, sino por necesidad. Llegamos a la concepción de derechos humanos como límite al poder estatal, no porque se nos ocurrió, sino porque tenemos un derrotero histórico de muchas atrocidades cuando el poder se concentra en pocas manos. Entonces, cuando ellos tienen, no solamente ellos, pero son las fuerzas de orden y seguridad que tienen el monopolio de la fuerza, el uso de las armas, yo me pregunto, bueno, ¿qué quiere que renunciemos? Yo sé que actualmente Carabineros, la PDI, y las Fuerzas Armadas en su conjunto están en una crisis de legitimidad grande porque la ciudadanía, a propósito del estallido social, les pasó factura. El, pero yo no creo que sea prudente ni sensato pensar de que para que haya una mejor seguridad nosotros tengamos que renunciar o a nuestras libertades o a ejercer un control sobre el uso de la fuerza por estas instituciones. Entonces, cuando la discusión se plantea en esos términos, por eso yo quiero preguntarle al general a qué se refería con la falta de apoyo. Porque mucha gente ha dicho, oye, es que hay que entregarle más poder a los militares, ojalá que estén en las calles los militares controlando. Yo digo, ya, eso es muy fácil cuando uno piensa que va a ser otra persona la que va a ser ajusticiada. Pero cuando es a uno al que le toca estar siendo perseguido por el Estado, créanme que la situación es muy distinta porque después nos dice, oye, ¿cómo es posible que la brutalidad policíaca, que no hay un control sobre esto? Bueno, usted mismo hace unos meses atrás estaba diciendo que quería más arbitrariedad en favor de las fuerzas de armas, digamos. Entonces, yo creo que es riesgosa la discusión por eso, porque no sabemos a qué planos se nos está pidiendo que renunciemos y al mismo tiempo siempre uno piensa que va a ser el otro el que va a tener problemas con la justicia, pero cuando nos toca a uno, se vuelve difícil, digamos. Y esto lo sé bien porque con José Manuel Baquedano, como en nuestro ejercicio profesional, defendemos a personas que son investigadas por el Estado y créanme que todos los clientes reclaman por cómo la PDI hace las cosas, por cómo Carabinero hace las cosas. Entonces creo que es una discusión que hay que dar, pero no sé si mandar mensajes por la prensa corresponde a una institución que es subordinada y no deliberante. Bueno, interesante la postura que tú tienes. Yo la comparto entendiendo en el sentido del gran poder que tiene el Estado versus la vulneración de todos nosotros, pero cuando vemos que los delitos han ido aumentando, sobre todo la gravedad de ellos, de la violencia de estos delitos y la impunidad que está posterior, porque, claro, se conoce una parte, ¿ah? Yo después puse atención, es como que queda la sensación de que a un carabinero le hacen algo y no pasa nada. Y cuando tienes una Mm. autoridad que está... em, que no está siendo respetada por la ciudadanía, entonces tenemos un problema en la libertad de todos nosotros también, porque también te resta libertad de poder caminar en las calles, de poder hacer tu vida normal, porque de hecho en Santiago, donde está como el mayor problema a nivel de seguridad, las calles están vacías en las noches ya. O sea, yo que estuve en Santiago un mes, a las 2 3 de la mañana casi no habían auto, y antes tú salías y siempre habían auto. Sí vi un poco más de control en las zonas donde yo me movía, pero la gente tiene mucho temor para poder hacer su vida normal o como se hacía anteriormente. Entonces, eso también entiendo el punto de ese balance entre lo que el Estado te está proporcionando de seguridad para que tú puedas hacer tu vida normal versus cuando se ocupa la fuerza
sobredimensionadamente. Yo creo que la policía, yo difiero de ti de que en este minuto Carabineros esté pasando por un momento de descrédito muy grande, porque de acuerdo a las últimas encuestas, Carabineros está mucho mejor evaluado y la Policía de Investigaciones se ha mantenido siempre dentro de los 90, o sea, son bastante bien evaluados a diferencia del resto de los políticos. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido dentro de nuestra historia un uso de la fuerza mucho más grande de lo que se debería o desproporcionado, sobre todo dentro de la historia, pasando por un momento de dictadura donde era excesiva la, no- el poder que tenían estas Fuerzas Armadas, el carabineros y todo sobre la ciudadanía. Ahora, posterior a eso, también llegamos como al otro extremo de la punta, donde Carabineros tiene temor de usar sus armas para defenderse y hay un grupo político muy importante que sale frente a un uso de la fuerza de carabineros inmediatamente a agredir a carabineros, porque recordemos cuando pasó el tema con la chica que, la que estaba como periodista, que le llegó un balazo que no fue carabinero, sino que fue de otra persona, inmediatamente salieron autoridades de gobierno a decir qué era lo que estaba pasando con esta chica. Después fue otro cuando le pegaron a un carabinero en el suelo y él hizo uso de su arma y quedó una persona lesionada inmediatamente de nuevo contra carabinero, entonces quedamos como del otro lado de que todo el resto de la ciudadanía, pero no todo, sino que un grupo mayoritario que es altamente vociferante, iba en contra inmediatamente de carabinero. Entonces, yo entiendo tu pregunta y que sería mucho mejor, y de hecho el general director de carabineros se retractó en cuanto a la forma. em, pero también es un tema sistemático de parte de un grupo de la población que ha ocupado como bandera de lucha este tema de los carabineros y de mancillar el poder de orden público que reside actualmente en Carabineros para decir y justificar violencia dentro de manifestaciones, violencia, o sea, tenemos incluso el indulto del presidente a un delincuente que estaba robando dentro de instituciones del Estado, o sea, dentro del registro civil, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de eso, violencia. Entonces, para mí es como, claro, está bien la reflexión que tú haces, pero es bastante lógico el salto de identificación de lo que está diciendo el general director de Carabineros, es decir, necesitamos que nos respalden para poder recuperar el orden público que estamos perdiendo. Y en esa pérdida, no solamente es que estamos perdiendo nuestras libertades de cómo nosotros estamos viviendo en la sociedad, sino también están vidas de carabineros que están ahí siendo perdidas todos los, no sé, todos los meses, todos los días, no sé cuál es el índice que se está ocupando, pero a diario vemos que las personas son mucho más arriesgadas al enfrentarse a, a la policía actualmente. Mira, yo creo que ahí son dos temas. A ver, el orden y seguridad es un mandato del gobierno. Entonces, yo estoy de acuerdo en que frente a la crisis de seguridad, quien debe responder es el gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, porque ese es el organismo de coordinación entre el gobierno ejecutivo y las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces, por eso es Carolina Toá la que manda llamar al director general y cosas por Correcto. el estilo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que pasarle factura a ellos que son presas, digamos, de, como tú bien dices, de una historia reciente, porque no están atrás, digamos, que siempre criticaban el uso de la fuerza, digamos, para reprimir cuando precisamente se le entrega el monopolio de la fuerza a aquellas instituciones profesionales para que no seamos nosotros que sin tener, digamos, profesionalismo en el uso de la fuerza, digamos, no nos estemos autotutelando. Pero ¿dónde está el Correcto. problema? Y respecto al tema de carabineros, que yo tengo mis dudas respecto a las garantías que ofrece la institución para acreditar que el ejercicio de la fuerza que ejercen es profesional. O sea, cuando vino Human Rights Watch a investigar el tema de las violaciones de derechos humanos y descarta el tema El de uso la sistemático. sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, ¿cuáles fueron los problemas? No existen protocolos claros respecto a las reglas del uso de la fuerza. Sí, eso están claro en el ejército, pero en cuanto a las fuerzas de orden y seguridad pública, no están claras las instrucciones y sobre todo las capacitaciones que se hacen. Aquí, disculpa que me desvío un poco, pero las capacitaciones, por ejemplo, que ha tenido el ejército para resguardar la seguridad pública en las fronteras, fueron capacitaciones realizadas por carabineros de manera express. Entonces uno dice, ¿aquello es serio?
O sea, de verdad, en un día de capacitación vamos a solucionar el problema del uso de la fuerza. Entonces, ahí es donde yo digo, no me están ofreciendo garantías esas instituciones. ¿Cómo se arregla el tema de carabineros? Dicen, necesitamos más carabineros. Ya, perfecto, vamos a abrir más cupos, porque siempre quedan postulantes fuera. ¿Y qué capacitación se le da a esas personas? Entonces, eso es lo que yo creo que Carabineros tiene que responder. Ya, y ahí es donde, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos dentro del Política Podcast, que ya llevamos harto rato, llevamos más de un año acompañándolos, eh, conversamos con Gustavo Hacha, que eh, él es de la familia de carabineros acá, y él nos comentaba justamente lo que tú estás diciendo, pero ya del año pasado, que ya se venía haciendo una modificación en el plan formativo de carabineros. ¿Y en qué consistía? Justamente consistía en tener menos clases lectivas, pero eso significa que hay un profesor adelante que te entrega información y someterlos mucho más a situaciones específicas para desarrollo de criterio. Y esto es súper claro porque cuando la policía tiene que reaccionar rápido, es mucho más fácil si tú ya has sido expuesto a pensar cómo vas a reaccionar y a ocupar toda la información que tú ya tenías haciendo situaciones como tipo, o sea, si ya te enfrentas a ABC, tú ya vas a saber cómo reaccionar y qué criterio utilizar cuando estás en el terreno finalmente. Y eso era algo que antiguamente en la forma de educación, de formación de carabineros no estaba tan presente, pero sí ya hace un par de años esto se ha ido modificando y probablemente justo el estallido social lo gatillara con mayor fuerza. Mm. Sí, de hecho, cuando ocurren todos estos desbalances respecto al uso de la fuerza, como Facultad de Derecho en su momento nos preguntamos en Santiago quiénes son los que le hacen clases. Porque hay profes, en este caso de mi alma mater, que hacían clases. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está fallando ahí? Pero a lo que voy con todo esto es que precisamente si el general director de Carabineros pide mayores, digamos, libertades para poder actuar, perfecto, pero garantíceme todo lo demás, para que ese rango de acción no sea simplemente capricho, sino que sea fruto de una reflexión madura. Si esa es mi preocupación. Porque Estoy hoy día la estando discusión es muy totalmente de fácil acuerdo. decir renunciemos a todo para que los carabineros hagan lo que quieran. Digo, cuidado, porque podemos ser nosotros los sujetos a algún momento de persecución, digamos. ¿Cómo le pasó, por ejemplo, el caso muy bullado de el Mago Valdivia? Porque claramente esas policías no, esos carabineros no veían fútbol y no sabían quién era y no recibió un trato preferencial, sino que uno como un ciudadano común y corriente, y a ese ciudadano, y ni siquiera ese ciudadano común y corriente, porque yo me imagino que si yo voy caminando por la calle no me voy a ir o creo que no me voy a ir como el Mago Valdivia, o sea, que tiene ciertos estereotipos asociados en cómo se trata a ciertas personas. Y eso también va dentro de lo que tú estás pidiendo, que yo también lo entiendo. O sea, yo también entiendo que haya un trato no discriminatorio solamente por cómo me veo, cómo me he visto, específicamente, como le pasó en este caso al Mago Valdivia, que yo creo que se ha enfocado poco en el hecho de lo que aconteció con él y más con el llamado telefónico de Maite Orsini, de la diputada. Pero tampoco hemos hecho, creo yo, no he escuchado mayor hincapié en por qué a esta persona se le lleva esposada a, o sea, si él a lo mejor se puso más violento, solo sé que después se reunió con distintos O directores, sea, no sé qué rango tenían, pero se juntó con distintos carabineros a raíz de la llamada de Mike Torsini para pedir explicaciones dentro del procedimiento. Y yo no sé si a una persona común y corriente le pasan estas cosas, y yo creo que a eso es lo que tú te refieres cuando dices el uso excesivo de la fuerza o de no discriminación, exacto, de hecho yo creo que el Mago Valdivia es el primer caso de un control de identidad en Vitacura, digamos. Entonces uno dice, ¿por qué a él? Bueno, probablemente porque no lo reconocieron y por los rasgos de su color de piel, color de pelo, la forma en que se viste, dijeron, ah, no es de acá, parece. Entonces, y eso es lo que está de fondo, digamos, en la arbitrariedad respecto al control de identidad, porque el control de identidad del carabinero dice, ¿a qué personas voy a controlar? Entonces, ahí es donde, de hecho, esto se denunció en su momento, había un margen para la arbitrariedad. Entonces, pero bueno, es parte de la discusión, digamos. Esto está en pañales, yo creo que vamos a tener por harto tiempo el tema de seguridad dando vueltas.
Bueno, es que ahí está el problema, porque muchos llaman y Bukele se hace ultra conocido, cada vez más fanáticos aquí en Chile también de él. Y tú dices, ya, estamos a este punto, pero Nayib Bukele llegó a un punto mucho más alto donde las libertades personales están totalmente dejadas a un lado en pro de un tema mucho más violento que también tenían allá. Entonces yo digo, ok, ¿hasta qué punto tú estás disponible a renunciar en tus libertades para entregar mayor fuerza para poder controlar estas otras narcos que no se rigen por ninguna normativa? O sea, no van a respetar absolutamente nada y y en el día de hoy están pasando por sobre nuestras fuerzas policiales. Entonces, también ahí nosotros estamos al, sumamente vulnerables frente a esa policía. O sea, a esos narcos y a esa delincuencia. Entonces, ¿contra quién en este El minuto crimen nosotros estamos organizado. reduciendo nuestras libertades? Yo creo que esa es una pregunta interesante también de hacerse. Estoy de Querido Juan acuerdo. Carlos, llegamos al final de nuestro programa. No La te creo, seguridad paso tan rápido se llevó todo nuestro tema de conversación, pero le dejamos otros enunciados por si ustedes quieren indagar un poquito más en esos titulares. Queridos amigos de Política Podcast, los invitamos mañana a otro episodio. Nos vemos. Chao, chao. Chau.